Alborotis utopiando. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Duchamp es el gran artista de la vanguardia, digamos el artista que hace culminar todos los procesos de la modernidad terminando en el arte conceptual, y al final de su vida se dedica sobre todo a jugar al ajedrez. Una de sus frases más famosas decía que todos los artistas no eran ajedrecistas, pero todos los ajedrecistas eran artistas. A lo que se refería con esto es que realmente el juego del ajedrez se había convertido en un proceso mental, un proceso conceptual que tenía mucho que ver con las nuevas formas de entender el arte a partir de los años 60. Y si resulta que en todas las vanguardias, desde principios del siglo XX hasta esos años 60, ya existía el ajedrez como una especie de cosa que estaba de fondo y que poco a poco va creciendo de diferentes maneras hasta llegar a ocupar verdaderamente el centro de la actividad artística de los ideas conceptuales. Se produce una evolución, que es la evolución de la historia política del siglo XX, que atraviesa, por un lado, pues los movimientos revolucionarios en la Rusia soviética, que dieron lugar a la URSS y que dieron lugar a este arte constructivista de raíz muy política, en donde pues el ajedrez se convierte en, de nuevo, el elemento que vincula a la clase obrera y que le hace tomar el lugar de la gran aristocracia en esa preparación para la guerra que tenía el juego del ajedrez también como ideología desde la Edad Media, y pues digamos que se convierte en este vehículo para las masas en general cuando en el resto de Europa se adoptan estas ideologías de izquierdas para producir el diseño de lo cotidiano, de lo moderno, ¿no? Ajedrez, un juego donde dos mentes se enfrentan en una guerra en panorámica. Se escudriñan y conjeturan. Cada mente piensa en dos, la del rival y la propia. Una matemática que dibuja en pinceladas, una composición, cálculo, que hace a la vez a este juego ciencia y arte. Un arte y ciencia pensado en táctica y estrategia, tal que se vuelve políticamente, guerreramente conveniente. Un punto de partida para la acción social, la agitación político-cultural. Acá lo tengo a José Samán, profesor de ajedrez del barrio de Parque Patricios. Hola, ¿qué tal? Bueno, en este momento estoy colaborando con la columna de María, porque ella toca el tema del ajedrez y bueno, a mí me implica mucho, no solamente como profesor de ajedrez, sino por mi trayectoria, también acá en el barrio. No sé si querés que hable de eso, María. Sí, me interesa también, toda la visión que tenés, filosófica. Vos hablá. Sí, es que yo justamente tengo un enfoque del ajedrez que no se relaciona tanto con la competición. Si alguien compite me parece sensacional, pero los alumnos que he preparado también competían, pero básicamente mi rol es llevar al ajedrez a la gente común, porque por eso estuve en un club de barrio que funcionaba en el Foro de la Memoria, acá en Avenida Caseros al 2900, y que funcionó desde el año 2011 al 2018, teniendo más de 120 asociados, cosa que inclusive los clubes tradicionales de ajedrez no han llegado a tener en ese momento.
Han tenido más el Club Argentino, el Torreblanca, el Jaque Mate, los clubes. En ese momento nosotros teníamos más que los clubes tradicionales, más afiliados y socios. Después el club se fue diluyendo porque había problemas con el uso del tiempo, porque el local no era nuestro, y finalmente terminó como entidad. Pero en ese caso yo, digamos, aparte de jugar algunas partidas, cumplía el rol de profesor. Y el encare mío del ajedrez es justamente enseñar un tipo de pensamiento que no es habitual. Por eso María dice enfoque filosófico, sí, en realidad, y en el plano social también. Acá Horacio hablaba de los clubes de barrio, por ejemplo, el rol del club de barrio. El papel en la socialización, no tanto en el aspecto deportivo o en el aspecto así de competición, sino más bien en el hecho de juntarse a jugar, ¿no? Y además que al ajedrez puede jugar desde un niño de 4 o 5 años hasta un hombre de 110 años o 120. Es decir, no hay ni edad ni clase social que limite las posibilidades de jugar ajedrez. Se necesitan muy pocos elementos, por lo tanto, el acento yo siempre lo puse en la socialización y en el arte de pensar de una manera que no es habitual, como decía, que es fuera de la lógica formal, ¿no? En la lógica, todo el mundo habla de la lógica a veces se estudia inclusive en el secundario. Yo me acuerdo cuando estudiaba secundario que estudiábamos lógica y qué sé yo, y todo el mundo cree que la lógica es lo natural y que esa es una especie de falacia, es una mentira. La vida no es lógica, las leyes no son lógicas y no se puede entender con lógica justamente las relaciones sociales. El pensamiento contradictorio es lo que es verdad. Lo que es verdad es paradojal. Es decir, lo que no es contradictorio no es verdad. La verdad, sí, vos ya sé que pones esa carita de polémica, pero yo te invito a discutir cuando quieras, acá en público o en privado. No soy yo la que pone la cara. Soy yo la de la carita. Sí, la carita acá es la coordinadora que siempre cuando hablo de cosas complicadas pone carita. A ella le gustan las cosas simples. Bueno, las cosas complicadas no porque, bueno, te da mucho dolor de cabeza seguramente. Justamente el ajedrez es un juego polémico y hay que aprender a polemizar. El que no polemiza, ¿cómo piensa? Es autista. Acá justamente yo cuestiono la lógica. A través del ajedrez se cuestiona la lógica. Tenés que pensar con el otro o contra el otro. No podés pensar en sí mismo. Justamente lo que yo pienso, que María justamente creo que me invitó, sí. Por eso es que es un antídoto contra el pensamiento dogmático. ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Es una regla de pensamiento, como un sistema cerrado. Bueno, ¿qué pensás que es un dogma vos? Sí, algo así, algo que guía la conducta, ¿no? Que marca, que pone límites. Sí, generalmente yo soy antidogmático y creo que el ajedrez enseña a pensar en forma antidogmática, ¿sí? ¿Por quién que va a poner la regla de cómo vivir? ¿Quién? Pero no hay reglas dentro del ajedrez. Sí. Hay reglas para jugar. No, sí, pero eso el regla para jugar es una cosa, sí, pero reglas para pensar, juego, no. Las reglas de juego son sin reglas no hay ningún juego verdadero. Todo juego tiene que tener reglas, pero las reglas son el encuadre, no lo que vos tenés que hacer. Son el encuadre, como el campo, vos que jugás un deporte, una cancha de fútbol tiene límites, no podés jugar todo el espacio. Cualquier deporte, cualquier actividad lúdica tiene un espacio y un tiempo. Pero lo que digo es que... ¿Importa el ganar y perder en el ajedrez? Sí, puede ser importante, pero por eso yo donde pongo yo el acento es en un sistema de pensamiento abierto donde hay muchísimas posibilidades y vos tenés que tener la habilidad de contemplar varias, no la que vos querés, ¿sí? Sino todo lo que se necesita comprender. Por eso hay jerarquías en el ajedrez, jugador de cuarta, de segunda, de primera, maestro, grande maestro. Así es el pensamiento, no cualquiera piensa cualquier cosa. Entonces, justamente hay unas reglas para jugar, pero después para desarrollar el juego no hay reglas. Justamente, además, es muy creativo el ajedrez, por eso está considerado un arte. Tenés que crear cosas, no solamente repetir fórmulas, ¿sí? Ahora, no sé si querías que siga con...
Sí, me interesa tu enfoque sobre justamente sobre el juego, arte, ciencia, el ajedrez como juego, arte, ciencia, claro. Esa vinculación. Bueno, yo hice una introducción acá. La introducción que vos decís y lo que decía el comentarista español que hablaba de Duchamp, Marcel Duchamp, que fue un gran artista, después vos tenés que aclarar quién es, porque si no la gente ese que dejó el arte por el ajedrez un tiempo, se profesionalizó porque se maravilló con lo que produce el ajedrez desde el punto de vista creativo. Marcel Duchamp, recordaba a Marcel Duchamp, creador del arte conceptual. Sí. Yo sé poco de eso, pero el asunto de el arte, ¿no? El arte como composición, como creación, la ciencia como conocimiento sistemático. ¿Por qué el ajedrez reúne las dos cosas? Eso es lo que hay que preguntarse. Y desde el punto de vista no solamente antidogmático, sino que tenés que hacer un esfuerzo para aumentar tu capacidad de prevenir las jugadas, ¿sí? De prevenir lo que va a ir sucediendo. No es solamente un cálculo matemático, no es solamente un cálculo, es también desarrolla la intuición, tenés que ir vislumbrando el peligro, como hacen los animales. Hay una percepción de que hay una situación peligrosa para vos, ¿sí? Entonces, te das cuenta que implica muchos elementos de la constitución del psiquismo y del pensamiento, ¿no? Inclusive del carácter. Tenés que tener coraje, pues tenés que tener valentía para combatir. Lo que decía este hombre de Duchamp, y que comentaba que el ajedrez fue un juego de la aristocracia guerrera, es decir, de los que combatían. Era un entrenamiento para la guerra. Así fue concebido el ajedrez. La guerra, mediante los elementos materiales, en realidad es una actividad que se desarrolla desde el principio de los tiempos en el ser humano y se sigue desarrollando en la actualidad. Pero aparte de la guerra, hay elementos de confrontación. En toda confrontación, en toda polémica, hay que desarrollar algún tipo de actividad de táctica, sería, ¿no? De actividad de combate, y hay que tener objetivos claros. Eso es estrategia. La gente confunde estrategia con táctica, eso forma parte de la base de la enseñanza del ajedrez. Saber diferenciar lo que es táctica y lo que es estrategia. Estrategia se vincula a los objetivos y la táctica a los medios para lograrlo. Tácticas de combate hay muchas. Bueno, esta cuestión que después mencionó se da justamente en muchos intelectuales de la izquierda que se dedicaron al ajedrez, porque en realidad la guerra en el tablero es una manera de combatir y de tener habilidades tácticas y estratégicas. Bueno, ahora, vos escribiste un libro, la escaramuza escocesa, que lo tengo acá. Sí, bueno, contame un poco, así breve, ¿por qué este libro? En realidad yo había empezado a escribir un ensayo que tenía que ver con ajedrez y cultura, el ajedrez como parte constitutiva de la cultura, y como era muy extenso, y un alumno que tenía una pequeña editorial me pidió que le diera algo para editar, porque quería editar algo mío, y preparé esta monografía, que en realidad es un pequeño librito sobre una manera de abrir sí, porque acá relatás, digamos, las jugadas, le pones como un toque así bastante, no sé, con cierta poesía, o siempre desde un lugar extra técnico. Sí, en realidad hago de cada partida analizada una especie de relato, de pequeño cuento, porque me interesaba eso, que tenga también interés literario, que no sea un libro de técnica de ajedrez. De libro de técnica de ajedrez hay millones. Yo quería hacer algo original que acercara al público que no le interesa tanto la técnica, sino relacionar el ajedrez como si fuera un cuento. Y las partidas están analizadas así, y en realidad fue eso, el pedido de un alumno mío que tenía una editorial y me dijo, quiero que... Bueno, y preparé ese pequeño... Es una monografía en realidad. Bueno, vamos terminando.
Bueno, ya explicamos por qué me interesó que estuvieras en la columna de ajedrez. Y ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al valor de las piezas, porque quiero presentar un último audio. Y bueno, ya que han habido y hay algunos que creen que el ajedrez es como una batalla que solamente la pueden librar los hombres, mi pregunta es ¿cuánto vale la dama? ¿Qué valor tiene la dama en el ajedrez? Y la dama es la pieza más importante, aparte del rey, por supuesto, pero el rey es una figura de poder simbólica, porque el rey apenas puede combatir, apenas puede mueve una sola casilla para todos lados. En cambio la dama mueve como quiere, menos como el caballo, es decir, que mueve por todo el tablero y es la pieza más poderosa. Más poderosa. Bueno, escuchamos el último audio. Eres muy joven, pero sabes que estás en un mundo sexista. ¿Cómo te sientes ante tu oponente masculino en una partida? ¿Necesitan ganarte porque son hombres en el sentido machista de la frase? ¿Qué sientes cuando ves a un hombre intentando ganarte? Bueno, al principio, cuando empezamos a jugar, fue muy difícil para la gente aceptar que queríamos ser tan buenas como ellos, pero creo que ahora hemos empezado a demostrar que damos la talla. Tienen que tener cuidado con nosotras. ¿Te sientes un símbolo del feminismo? Bueno, de alguna forma, en determinados momentos sí, porque, por ejemplo, en el ajedrez creo que mis hermanas y yo hemos dado mucho por el ajedrez femenino en principio y por el ajedrez en general también. Algunas menciones. La que escuchaban ahí hablando es Judith Polgar, que así se pronuncia. La mejor ajedrecista de la historia, por lo menos femenina. Después el poema del principio es de Jorge Luis Borges, El ajedrez. Marcel Duchamp, ya lo dijiste vos, artista conceptual. Bueno, no me voy a extender mucho porque estamos con poco tiempo. Y el español que escuchábamos hablar al principio es Manuel Segade, sí, que es un curador de una galería de arte en España, que hablaba ahí un poco sobre Marcel Duchamp y el arte conceptual y los artistas conceptuales que se inspiraron bastante en el ajedrez. Bueno, eso. Muchas gracias. Hermosa columna colaborativa, grupal. Precioso. Muy bueno. Bueno, seguimos. De momento seguimos con la mesa. Alborotis utopiando. Utopia.